Estamos en comunicación con Marcos Sequeira, tributarista, porque queríamos hablar con él por el tema, la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la decisión de ayer, de manera unánime de definir que finalmente los jueces y magistrados comiencen a pagar el impuesto a las ganancias. Esto va a ser para los jueces y magistrados designados o que comiencen su mandato a partir del año 2017 en adelante, algo que estaba ya estaba aprobado, pero que estaba trabado también por la justicia por distintas presentaciones que habían hecho los magistrados. Hola Marcos, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día, Rosana, muy bien. Bueno, ¿cómo ves vos este tema? Digamos, va a significar, es un cambio fuerte en la política tributaria para la Argentina, ¿no? Después de tanto tiempo de que han sido un sector beneficiado, privilegiado, diríamos. Sí, bueno, lo primero a tener en cuenta es que los jueces, desde que se hace la primera ley de impuesto a las ganancias en la década del 30, sí, siempre estuvieron alcanzados por el impuesto a las ganancias, con la excepción de un periodo muy breve de tiempo en el cual se modificó la ley. Pero la ley de impuesto a las ganancias siempre, hasta el último cambio que fue en el año 2016, que es sobre el cual se ha pronunciado la Corte ahora, ya voy a hacer una aclaración acerca de eso, siempre se dispuso que estaban alcanzados todos los haberes que recibían jueces, magistrados, funcionarios, empleados del Poder Judicial. ¿Y por qué no pagaban entonces? Porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de una acordada, estableció que a efecto de no vulnerar la integridad de los salarios de los magistrados, empleados, funcionarios del Poder Judicial, incluso el Ministerio Público Fiscal, a través de esa acordada, que es un acto totalmente contrario a la Constitución Nacional, no debían pagar impuestos a las ganancias para preservar sus salarios y el principio de división de poderes. ¿Eso de qué año es? La acordada es del año 2006. 2006. Sí, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba hizo lo mismo en el año 2012, ¿no? Dictó también una acordada que no hacía falta, lo que pasa es que el Tribunal Superior de Justicia en un momento político en donde se estaba requiriendo el aumento de sueldo, se había tomado el paso del tribunal, no sé si te recuerdas, sí, emitió también una acordada ampliando el tema de la extensión, bueno, a todo lo que fuera empleados del Poder Judicial, que yo estaba por parte de la Corte. O sea que, a través de algo que no es la ley, los jueces, desafortunadamente, son los que debieran preservar la vigencia del orden constitucional, hicieron esto. Ya ese primer dato es tremendo, ¿no? Y sí, es tremendo porque, vuelvo a decir, hay un principio fundamental en todo Estado de Derecho, que es el derecho de legalidad, o el principio de legalidad. Y lo que no está consagrado en la ley, en materia estrictamente tributaria hablando, no existe. Y la ley no se puede modificar ni por el reglamento, ni menos aún por una acordada que está librando el Poder Judicial. La ley tiene que ser modificada por el Congreso. Por supuesto, por el Congreso de la Nación. Bueno, pero esta es la Argentina, ¿no? Un gobernador, el gobernador de La Pampa, no hace tantos años también, emitió un decreto consagrando la exención de los empleados y funcionarios públicos. Que, bueno, algo más atroz que eso. ¿Y eso está vigente? No. Sí, está vigente. Sí, está ¿En vigente, La Pampa? En La Pampa, sí. ¿En La Pampa, por un decreto del gobernador, los funcionarios públicos tampoco pagan ganancias? No pagan impuestos a las ganancias, efectivamente. O sea que un gobernador de provincia modificó la ley de impuestos a las ganancias. ¡Qué buen país! Podés hacer lo que quieras, como quieras, cuando quieras. Claro, en el 2016, a fines del 2016, bueno, se llega a un acuerdo político entre el partido que nos gobierna y el opositor, y se reforma la ley. En ese momento recién se establece que quienes ingresen a partir del 2017, sí, no, voy a hacer la aclaración de vuelta porque es significativa, no es únicamente jueces, son jueces, magistrados, que sería algo semejante o análogo,
empleados, funcionarios, integrantes del Ministerio Público Fiscal, y tanto a nivel nacional, provincial, como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En 2016 se dice que quienes ingresen a partir del 2017, eso va a estar alcanzado por el impuesto a las ganancias. Frente a esa reforma, la Asociación de Magistrados presenta una demanda en donde plantea la inconstitucionalidad de esa ley y pide también en forma alternativa que se aclare quiénes son los que ingresan, quiénes son los que se han nombrado y vayan a ser nombrados a partir de esa fecha. Sí. Bueno, y por supuesto solicita como una medida cautelar, como una medida preventiva, que eso es lo que ha dicho la Corte ayer. Lo que le solicita a la Corte es que diga, no a la Corte, sino al juez de primera instancia, en los contenciosos administrativos, que diga si los jueces está bien que se les retenga o no. Y pide que no se les retenga. Claro. De acuerdo al objeto de la demanda, dice, solicito con una medida preventiva que no se les retenga impuesto a las ganancias a estas personas que han sido designadas a partir del 2017. Bien. El juez de primera instancia dice, está bien, ordeno que no se les retenga, es decir, que pago sueldo a los empleados del Poder Judicial en todo el país, no deben retener el impuesto a las ganancias. Sí. Bueno, esa decisión es apelada por el Estado y es confirmada por la Cámara en los contenciosos administrativos. Vuelvo a decir, lo único que dice la resolución del juez que confirmó ayer la Corte es que no se retenga el impuesto a las ganancias como una medida preventiva. Y la Corte ayer, uno se confunde, y a mí me sucedió hasta leer la sentencia de la Corte, porque todos los títulos, sobre todo los diarios digitales, que se apresuraron porque conocieron el tema, dice, los jueces pagarán impuesto a las ganancias. No, en realidad lo que dice la Corte es rechazar un recurso de queja presentado por el Estado Nacional en contra de esta resolución, diciendo, bueno, revoco la medida cautelar. Es decir, no dijo los jueces deben pagar quienes sean nombrados a partir de 2017. No dice eso la sentencia. La sentencia dice que por cuestiones formales, fundamentalmente una cuestión que se llama periculum in mora, peligro en la demora, si tenemos la universidad, que es uno de los requisitos que tienen las medidas cautelares. Bueno, como no está que ese peligro en la demora, y dice la Corte, yo revoco la decisión que se había dictado en primera instancia y confirmado en segunda instancia. O sea que la Corte ayer no dijo en la sentencia, lo que se ve en todos los títulos, que los jueces deben pagar. La Corte lo único que dijo, no me voy a expedir sobre el fondo de la cuestión. No voy a decir si deben pagar, si no deben pagar. Lo que yo voy a hacer ahora es decir que esa orden que impartió el juez para que no se retenga el impuesto a las ganancias a los funcionarios, jueces, etcétera, etcétera, quede sin efecto. Es una aclaración muy importante. ¿Por qué? Porque la Corte, con esta decisión que ha tomado, y uno podría tomarla y a interpretarla como un guiño político, es decir, que cuando llegue el fondo del asunto al seno de la Corte, nos estaría indicando que va a efectivamente resolver lo que vos decías, que pague, no puede decir, pero puede cambiar. Claro. Y puede decir, no tienen que pagar los jueces, porque la norma es inconstitucional. O sea que todavía la Corte tiene que tratar ese tema, no ha sido tratado el fondo del asunto, si tienen que pagar o no los jueces ganancias. No ha sido tratado ni por el juez de primera instancia, ni por la Cámara de Apelaciones, ni ayer por la Corte. Por eso hay una gran confusión, que yo también la tenía, porque bueno, primero leía los titulares, hasta que pude tener en la mano la sentencia. La sentencia dice esto que yo te estoy comentando, profesor. Lo que implica con esta sentencia entonces que a los jueces que han sido nombrados a partir de 2017, a los cuales no se le estaba reteniendo el impuesto a las ganancias, ahora sí se le va a empezar a retener. Ahora se debe empezar a retener, ahora vamos a ver cuál es la política que toma el agente de retención, porque sabemos que no llegan ni a 10 los jueces que se han inscrito. Ajá. Mejor dicho, no solamente los jueces, funcionarios, magistrados,
¿Porque se tienen que inscribir ellos? Y tienen que inscribirse ellos. La inscripción, un acto voluntario por parte de un sujeto, que si uno no se inscribe puede venir del Estado a través de la AFIP y bueno, inscribirlo también de oficio. Pero vuelvo a decir, lo que ha hecho ahora la Corte simplemente sirve para que el que está inscrito no se le retenga, nada más. Ni el juez, ni la Cámara, ni la Corte han dicho que está bien que paguen impuestos a las ganancias. Miren, estaban designados antes, nombrados con posterioridad, eso no está tratado en esto. Es una sentencia, la de la primera, segunda y tercera instancia, que simplemente habla sobre la cuestión de si se retiene o no se retiene. ¿Y la Corte tiene que decidir y tratar ese tema, si está bien o mal que se pague ganancias? ¿Que paguen ganancias los jueces? Bueno, el último intérprete que tenemos nosotros de la Constitución, el último tribunal en estos temas, en vigor no es la Corte Suprema. Desde el año 94, que se reforma la Constitución, están los tribunales internacionales. Ajá. Pero rigen más en otra materia, en materia de derechos humanos, por ejemplo. Bien. O sea que acá sí sería la Corte el último tribunal que tiene que tratar esto. Primero tiene que volver el juicio, como va a volver hoy, a el juez de primera instancia, en donde ha planteado la demanda no solamente la Asociación de Magistrados, sino que hay más o menos una docena de jueces que han hecho lo mismo en forma individual. Bueno, primero tiene que tratar ese juez y decir, ¿qué pasa con esto? ¿Quiénes pagan? ¿Pagan o no pagan? ¿La ley es constitucional o es inconstitucional? Cuando dicte esa sentencia, quien la pierda a la decisión del juez, quien se considera afectado por esa sentencia, la va a apelar. O sea que el tema está mucho más verde de lo que imaginábamos. Está muchísimo más verde, por eso vuelvo a decir, la primera entrevista que me hicieron ayer me guiaba por lo que leía en los diarios digitales y bueno, después salí a hacer las aclaraciones, no en todos los medios, porque cuando tuve la sentencia en la mano, claro, no es lo que dice todos los titulares. Nosotros que creíamos que ya había, una cuestión más de equidad, por fin se asume esto, una igualdad y no tantos privilegios. No. Saquemos todo eso de lado y esperemos a ver qué pasa, porque va a seguir la lucha judicial de los magistrados y jueces tratando de plantear que es inconstitucional la ley que los obligaría a pagar ganancias. Claro, y bueno, fíjate que el día de ayer, después se revoca esta decisión, que uno diría, bueno, deben estar en la Casa Rosada aplaudiendo y brindando, saca el Poder Ejecutivo Nacional, el presidente de la Nación, una negativa a un pedido de fondos extra de la Corte. Claro. Para poder mejorar los salarios. Encima salieron a pedir no solo que no votaron ni se expidieron sobre eso, sino también salieron a pedir más plata, así todos juntos. Exactamente, y el Poder Ejecutivo se negó. Claro. O sea, la República Argentina, desafortunadamente, es cierto, el principio de división de poderes no funciona y la Corte no cumple el rol que tendría que tener, porque hay una enorme confusión en la mente de los jueces, ¿no? Particularmente en quién fue el presidente hasta hace poco, el doctor Ricardo Lorenzetti, que tiene la convicción que la Corte tiene que cumplir un rol político. Yo estuve como asesor en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ad honorem, aclaro, no podría ni siquiera el boleto del ómnibus, porque de ese modo acepté, con motivo de haber sido convocado con el Ministerio de Justicia para ser asesor de la Comisión de Reforma del Código Penal y de la Ley Penal Tributaria. Sí. Y bueno, y lo vi ahí en el pasillo de la Corte y en la inteligencia de los jueces, ¿no? Esta convicción que la exteriorizó siempre en forma abierta, que la Corte cubre un rol político. Bien. Y no, es una confusión, la verdad, que inadmisible. Es un hombre de derecho, y estos son varios hombres de derecho, que son la cúspide del orden jurídico en la Argentina, porque la Corte no cumple un rol político. Bien. Ni acá ni ningún Estado de Derecho. La Corte lo único que tiene que hacer es garantizar la vigencia de la Constitución. Claro. Eso hace que la ley se cumple, sobre todo la ley de leyes. Pero acá están mezcladas las cosas y los jueces tienen este tipo de pensamiento. Y bueno, vos ves que van cambiando su idea. Antes de salir la decisión, el día lunes,
el actual presidente de la Corte, Rosenthal, dijo que no tienen que pagar esos impuestos a las ganancias. Y manifestó en forma más o menos literal lo siguiente, que si a ellos se les cobra impuestos a las ganancias, se tiene que dar un sueldo, sí, como un buen abogado exitoso, sí. Como sí. un buen abogado exitoso, efectivamente. Es algo, la verdad, que se expugna a los oídos escuchar. Increíble, ¿no? Increíble. Sí. Bueno, Marcos. El trabajador que gana 28.000 pesos y paga impuestos a las ganancias y después gana más de 300, más todos los extras que tiene, que llevan $500.000 de pesos en varios casos, y ese no paga. No, es increíble, es increíble. Bueno, Marcos, muchísimas gracias y gracias por traernos esta luz que realmente no teníamos sobre el tema. Lo estábamos interpretando de otra manera, que era mejor, pero bueno, lamentablemente es peor noticia de lo que imaginábamos. Sí, desafortunadamente, sí. Bueno, muchísimas gracias, Marcos. No, de que buen día. Que tengas buen día.